Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras que se están sumando aquí a esta nueva transmisión que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Villalba Nieto, soy editor de Lea Más Ediciones, la parte académica de Lea Más Ediciones, que estamos aquí trabajando en seminarios para los docentes, capacitaciones, material también para docentes que así lo requieran. Entonces, filtrar las preguntas es un poco largo, ¿no? Pero ya lo hice. Entonces, aquí tengo muchas preguntas que han hecho en los otros días y entonces el día de hoy vamos a tratar de dedicarnos a eso, a contestar preguntas y también las que nos hagan el día de hoy igual. Entonces, empezamos siempre haciendo resumen de todo lo visto anteriormente. Primero, ¿qué hablábamos? Bueno, primero hicimos un recorderis general de qué es lo que estamos trabajando ahora. Dejamos de lado el currículo, el que llamábamos el currículo para la emergencia y abrazamos el currículo priorizado, que consiste en qué? Consiste en un documento que tiene las destrezas específicas que se van a trabajar, quitando o poniendo de lado destrezas que no son, o sea, esto es algo que se presta a interpretaciones, poniendo de lado las destrezas que no se consideran importantes. Bueno, yo considero que todas son importantes. Algún docente considerará que esta sí, esta no, esta sí, esta no. Es por eso que el currículo priorizado no es limitante. Porque quien lo hace, obviamente, son personas que saben, son personas que conocen mucho de la realidad ecuatoriana, pero en algunos casos, pero que a veces no conocen las realidades. Y no les culpo, porque conocer todas las realidades al mismo tiempo, nadie puede. Entonces, el currículo priorizado es como el más sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Únicamente toma las destrezas de la reforma curricular, las prioriza, o sea, escoge las que se consideran las más importantes y las coloca con sus indicadores, objetivos y criterios por materia. Entonces, obviamente están ahí en este currículo priorizado, están en orden. La básica elemental, materias de lengua, matemáticas, sociales, tan. Luego, básica media, básica superior, bachillerato. Y ya. Entonces, es un documento que me sirve si yo quiero trabajar en una materia y digo, bueno, voy a escoger destrezas. Tengo que ir y revisar el currículo general, el del 2016, la reforma curricular del 2016, y escoger las destrezas. Bien, este currículo priorizado ya lo hizo, o sea, me ayuda. Y lo repito, me ayuda, pero no me limita. Entonces yo puedo trabajar con este currículo priorizado, claro, claro está. Pero ahí ahora tenemos este otro documento que también habíamos ya analizado y que en este momento, como estamos haciendo un recordatorio, ¿no?, de lo que habíamos visto. Entonces, este otro currículo priorizado para la emergencia, ¿qué es lo que tiene? Tiene esas mismas destrezas del currículo priorizado ya escogidas, tiene esas mismas, pero ahora las acumula de manera interdisciplinaria. Las acumula todas las de las materias básicas, aumentando educación física y educación artística, para la básica elemental media y superior, y en el bachillerato las materias incluidas todas las que se derivan de las áreas principales. Tenemos de biología, de física para ciencias naturales, tenemos de filosofía, de emprendimiento para sociales. O sea, todas esas materias las tienen ahí desagregadas. ¿En qué? En cuadritos. ¿Cuántos cuadritos? Siete cuadritos por cada subnivel. ¿Por qué 7 cuadritos por cada subnivel? Esa es la aclaración que hacíamos ayer. Es porque se supone que se empieza a trabajar a partir del primer proyecto que entra en después de la cuarta semana. Entonces teníamos hasta la cuarta semana, teníamos una ficha que decía semana 3 y 4. Sí, que se supone que son las primeras que se van a trabajar. ¿Y por qué no 1 y 2? Porque eran para el diagnóstico. Semana 3 y 4 se empiezan a trabajar y luego de eso se empiezan con los proyectos. Empieza con el proyecto 1 y 2, que ya están subidos. No sé si estará ya subido el 3, no lo he revisado desde el día de ayer. Pero se supone que se tienen que subir. ¿Cuántos serían de subir? 7. ¿Para que coincidan con qué? Con los 7 cuadritos del currículo priorizado para la emergencia. Entonces, eso es lo que el ministerio prepara. Prepara 7 cuadros con 7 proyectos. Un proyecto por mes. Cada mes se trabaja un proyecto. Entonces el docente tiene su cuadrito con las destrezas, los criterios, los indicadores, los objetivos y los contenidos de todas las materias en el mismo cuadro. ¿Cómo trabajamos eso? En primer lugar, la pregunta general que siempre se hace es ¿cómo trabajo con eso si es demasiado? Bueno, es muy poco.
Claro, porque yo, por ejemplo, tomo la ficha y veo y digo, por ejemplo, esta ficha es para bachillerato. Significa que es para perdón, para primero, segundo y tercer año de bachillerato. Y tenemos una ficha para una semana que trata temas generales y que a veces el docente dice, bueno, pero este tema que ponen aquí en la ficha es un tema de segundo de bachillerato, yo estoy en primero, no puedo trabajar eso. O viceversa, es material de primero y yo estoy en tercero. ¿Por qué tengo que trabajar con esa ficha? No, no tengo que hacerlo. La ficha es diseñada en el supuesto caso, bueno, no supuesto, en el caso real de muchas instituciones que tienen cero conectividad. Entonces, se supone que las instituciones con cero conectividad trabajan exclusivamente con la ficha. Y el desarrollo de la ficha se la hace desde radio comunitarias, desde programas de televisión, o sea, estamos hablando de que no hay conexión con el docente. Entonces, obviamente, el estudiante tendrá que trabajar escuchando la radio, o sea, para eso es exclusivamente. O sea, el trabajo exclusivo con la ficha es para estas circunstancias. Para circunstancias en las que existe conectividad, poca conectividad o mucha conectividad, obviamente eso tiene que ir variando. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros como docentes tomamos la fichita, los cuadros del currículo priorizado para la emergencia, tomamos la ficha del ministerio y con esos cuadritos vamos generando nuestras planificaciones. Tomamos de la ficha tal vez actividades, claro, ¿por qué no? Podemos hacer todas esas actividades, sí, no hay ningún problema. Y aumentar actividades dependiendo del criterio que tengamos, que utilicemos en nuestra planificación o en nuestras fichas personales, las que nosotros creamos para los estudiantes. Entonces, es muy, muy complejo trabajar exclusivamente con estas fichas del ministerio. Es más, en las mismas instituciones que tienen cero conectividad, resulta muy difícil. Yo lo sé, es muy difícil. O sea, yo lo que estoy diciendo aquí es para qué fueron creadas, cómo se supone que era el, el plan, cuál era el plan. El plan era ese, ¿no? Que se trabaje así, con radios comunitarias, con los programas de televisión, pero muy pocos lo están haciendo así. Es muy difícil porque hay que llevar un control. Y cuando no existe conectividad en lo absoluto, llevar el control desde la institución es casi imposible. No se puede llevar el control desde la radio comunitaria. Entonces, yo escuchaba nomás en las noticias el día de hoy que me parece que en la provincia de Imbabura ya hubo una institución que ya está retomando la clase presencial. Entonces, fíjense, recuerdan que nosotros hablamos de que el segundo paso de lo que estamos haciendo, el primero era aprendamos juntos en casa, ¿no? La primera fase, perdón, dije paso, primera fase. El aprendamos juntos en casa todavía se mantiene, pero ahora ya es opcional para las instituciones la segunda, que es aprendemos y nos cuidamos, me parece que se llama algo así, que consiste en un regreso paulatino con medidas de bioprotección, de distanciamiento social. Entonces, ¿qué tan difícil es eso? ¿No? En algunas instituciones resulta muy difícil. Pero es interesante saber que en otras instituciones ya están generando formas para poder aplicarlo. Y en esta institución de la provincia de Imbabura que estaba viendo en el noticiero, ya han regresado. Obviamente con muchas medidas de precaución y de una forma muy organizada. Es algo muy, muy complejo. Pero eso indica que, por ejemplo, ya las instituciones ya tienen esa posibilidad, ¿no? No es fácil, pero lo tienen. Y sobre todo, por ejemplo, lo que yo escuchaba es que esta institución regresa por la dificultad que tienen, por lo que los estudiantes tienen cero conectividad. Entonces yo supongo que esta institución debió haber intentado trabajar con las fichas exclusivamente y debió haber resultado muy difícil. Tan difícil que obviamente tuvieron que optar por el regreso a las aulas paulatino, obviamente, porque no nos queda de otra. Entonces nosotros decimos, en estos casos, trabajar con la ficha exclusivamente no es algo demasiado realista, ¿no? Pero utilizarla como un apoyo, como algo que nos sirve para trabajar, para crear nuestra planificación, sí es algo bastante útil, bastante lógico y coherente. Bien, entonces, eso es lo que habíamos visto hasta ahí, ¿no? Entonces habíamos visto lo que es el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. Luego, lo que habíamos visto es la planificación en general, que como dijimos, es algo que no tiene que ver demasiado con lo que
con lineamientos específicos, o sea, no es que el ministerio nos dice tiene que planificarse de tal o cual modo, es algo que la institución hace. Entonces, la institución dice, nosotros vamos a trabajar con el PUD y con planificación microcurricular. O la institución dice, vamos a trabajar con la planificación anual y la microcurricular. Pero hay instituciones también que dicen, vamos a trabajar con la anual, el PUD, la planificación de proyectos y la planificación microcurricular. Yo personalmente, si fuera un docente de esa institución, diría, pero no es demasiado papeleo. Ahora tal vez la autoridad institucional tenga una buena razón para hacerlo. Pues sí, yo no puedo saber. Pero eso nos muestra que cada institución puede manejarse de la manera como más le convenga. ¿Sí? Pero también hay, y por desgracia también hay, yo porque he hablado con docentes lo digo, hay instituciones que no, o sea, que no tienen un marco organizacional demasiado completo. O sea, ¿qué es lo que me dicen los docentes? Me dicen, por ejemplo, a mí que les ayude con asesoría, con trabajo, con realización de documentos, como dice el ministerio. O sea, por ejemplo, tengo que hacer la planificación como dice el ministerio. Entonces yo obviamente al docente le digo lo mismo que estoy diciendo acá. O sea, como dice el ministerio no dice cómo hacerlo, el ministerio sugiere. Entonces el docente me dice, es que la institución me dijeron que la planificación tengo que hacerle como dice el ministerio. Bueno, no, pues, o sea, no hay trabajo institucional en ese caso. No, pues la institución tiene que de algún modo generar alguna junta académica, no sé, qué sé yo, reuniones de área y de manera conjunta establecer cómo van a trabajar, qué es lo que van a usar. En algunas instituciones pasa eso. No se organizan y al docente le dicen haga la planificación como dice el ministerio. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que yo trabajo con el docente? Bueno, primero, como dice el ministerio, eso no se puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo sugiere el ministerio. ¿Qué sugiere el ministerio? El ministerio sugiere que se trabaje, por un lado, los parciales, que son 4, obviamente, de 10 semanas, y por otro lado, la planificación, no precisamente por parcial, porque por parcial no me va a coincidir con los proyectos, porque los proyectos son mensuales. Entonces, si tenemos 10 semanas, vamos a tener 2 proyectos y medio. Entonces, no se hace planificación por parcial, se hace planificación por proyecto. Entonces, según el ministerio, lo que vendría a ser la sugerencia que vendría a darse es que se tenga, obviamente, sí sería necesario una planificación anual para que se tenga un marco de referencia general de todo lo que se va a hacer, un PCA, y luego planificaciones por proyectos, es decir, por mes, por cada 4 semanas. Y también fichas, ya en ese caso ya no sería una microplanificación semanal, porque sería demasiado. Planificaciones por proyectos, o sea, una planificación por cada 4 semanas, y fichas semanales, con la actividad concreta, porque como vimos también el día de ayer, la ficha debe tener la actividad concreta y desarrollada. Entonces, eso es lo que yo diría o sea, como dije, no es que el ministerio lo dice, pero yo tomando la sugerencia del ministerio diría, hagámoslo así. ¿Sí? Entonces, si la institución nos dice, planifique como dice el ministerio, pues bien, entonces yo le digo lo que el ministerio no dice, lo que el ministerio sugiere sería eso, trabajar con un PCA, trabajar con planificación de proyecto 4 semanas y trabajar con fichas. O sea, desde mi visión, desde mi criterio, es lo mínimo. Aumentar, por ejemplo, en este caso, una microplanificación semanal, para mí sería demasiado. O sea, demasiado trabajo innecesario para el docente. Aumentar un PUD para todo el parcial, igual, innecesario. Con el PCA que sea el que rija todo, el que tenga como el mapa general de todo. Y las planificaciones por cada mes, o sea, por cada 4 semanas, por cada proyecto del ministerio, creo que nos podemos organizar súper bien. Y la ficha, obviamente, ficha semanal. ¿Por qué? Porque la ficha no es prácticamente una planificación, es el material que yo le estoy dando al estudiante para que trabaje desde casa. Entonces, esas 3 cosas vendrían a ser como, desde mi punto de vista, lo mínimo. Ahora, las instituciones se organizan a su manera. Yo estoy hablando de instituciones que, obviamente, como dije, que muchos docentes me dicen que la institución les dice que la institución les dice que trabajen como dice el ministerio. Entonces, eso es lo que yo sugiero. Pero en otros casos, la institución ya dice exactamente cómo trabajar. Ayer estábamos viendo algunas formas. Algunas instituciones, por ejemplo, hacen el trabajo,
de cada materia de manera diaria. Por ejemplo, ponen lengua y literatura para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la ficha, ¿no? Matemáticas para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, ¿por qué no? Otras, por ejemplo, dicen lengua y literatura el lunes, matemáticas martes, ciencias naturales el miércoles. Bueno, estoy hablando de un modelo para primaria, ¿no? Donde el mismo docente maneja las materias básicas. En secundaria ya no vendría, ya no cabría este modelo. Y otras instituciones, en cambio, trabajan por la destreza, tal destreza, bueno, esto sí, sí podría correr para secundaria. Tal destreza, tales actividades, tal destreza, tales actividades. Perfecto, cualquiera de las tres es viable. ¿Sí? Yo decía ayer que, por ejemplo, yo personalmente escogería la de trabajo por materia diario. Personalmente. Ahora eso depende de la institución. Cada institución obviamente sabe cuáles son sus circunstancias y sabrá qué escoger. Entonces, ciertas instituciones trabajan mejor con este esquema, trabajan mejor con este otro esquema, y está bien. En la sugerencia general, no, o sea, si nos damos cuenta que todo lo que yo hablo es en base a sugerencia, no puedo yo decir, tienen que hacer esto, no puedo yo decir eso. Entonces, en la sugerencia general yo lo que digo es trabajar lo mínimo con un PCA, un plan de proyecto y una ficha pedagógica semanal. Basta. Si se trabaja con microplanificación semanal, además con esto, con este otro, desde mi punto de vista personal, obviamente sin conocer las circunstancias de las instituciones que lo hacen, pero desde mi punto de vista personal ya es demasiado papeleo. Entonces, muchos docentes dicen es que nos hacen hacer demasiado papeleo. Tenemos que hacer demasiado papeleo y no tenemos tiempo para lo otro. En ciertos casos es verdad. Claro, en ciertos casos es verdad. Pero tener por lo menos estos tres documentos, que es lo que yo sugiero, con estos tres, o sea, son imprescindibles. Es imprescindible tener un PCA, es imprescindible tener una planificación media, podríamos decir, la que yo sugiero, la de 4 semanas, la de proyecto, es imprescindible tener la ficha semanal. Es lo imprescindible, estoy diciendo yo. ¿Qué tal que en alguna institución necesitan también un PUD? Por circunstancias de su institución. Eso ya es decisión de cada una. Bien, aquí está lo que estaba buscando. Este es el libro de biología de primero de bachillerato. Igual es texto integrado de biología, física y química. ¿Por qué los integraron? Supongo que para poder hacer el trabajo interdisciplinario. Entonces, miren, en este sí está. Primero tenemos los objetivos y luego tenemos las destrezas. Pero no es un problema con esto, porque por ejemplo aquí lo que yo quería mostrar son los códigos de las destrezas. Aquí, por ejemplo, tenemos las unidades y las destrezas que están por cada unidad. Entonces, fíjense, estas destrecitas de aquí que dice identificar los elementos, explicar los sustentos, se encuentran en la unidad 1 hasta aquí. Luego van a la unidad 2 las siguientes, luego van a la unidad 3 las siguientes, luego la 4 y así por el estilo, 5 y 6. En este librito, no sé por qué, como dije, no quisiera criticar el trabajo de otras editoriales. Por un lado no quiero, pero por otro lado sí, eso nos ayuda a promocionar nuestro propio trabajo, porque me hago aquí una cuña a mí mismo. Nuestros textos sí tienen las destrezas con los códigos, cosa que este texto no tiene. Entonces, si tuviéramos aquí los códigos, nos diéramos cuenta que aquí los códigos estarían en orden. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la destreza de biología B del 5, el número 5, que es el del bachillerato. Luego tendríamos el 1 del bloque 1 y luego tendríamos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta que termine el bloque. Luego tenemos del bloque 2 la 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que termine el bloque. Luego tenemos el 3, 1, 2, 3, así. Entonces en cada bloque a veces hay destrezas, hay muchas destrezas. A veces hay pocas, a veces hay muchas. Entonces si nos vamos, por ejemplo, al currículo priorizado, aquí está. El currículo priorizado, es decir, el que tiene las destrezas enlistadas, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí también las destrezas se encuentran por cada bloque. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos destrezas. En el caso de aquí tenemos básica elemental para educación física.
211, 212, 218, se saltó la 3, 4 y 5, ¿no? 6 y 7. Luego va 219, 2110. ¿Por qué se salta? Porque es priorizar. Aquí están escogidas. Entonces, por eso se va saltando. Luego viene la 2, bueno, se salta la 5. Luego va la 2. Es un poco difícil tratar de encontrar el orden que se trabaje en esto, pero tratemos de hacerlo fácil. Entonces veamos, pongamos un ejemplo para hacerlo fácil. Quería poner ejemplo con los textos, pero a veces los textos son más confusos que un ejemplo simplemente así directo. Entonces vamos con un ejemplo simple. Digamos que tenemos en lengua y literatura, que es la que yo me sé de memoria, tenemos 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Cada bloque tiene sus destrezas. ¿Sí? Cada bloque tiene todas sus destrecitas así en orden. Entonces el bloque 1 va a tener destrezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 20. Bloque 2, destrezas 1, 2, 3 hasta la que toque, digamos hasta la 10. Bloque 3, 1, 2, 3, 4 hasta la 30, por ejemplo. Y así cada bloque tiene sus destrezas en orden. Entonces yo voy al bloque 1. Y digamos que el bloque 1 tiene 20 destrezas. Pongámosle un número que pueda manejar mejor. Digamos que el bloque 1 tiene 18 destrezas. Esas destrezas del bloque 1 en el bachillerato estaba como ejemplo, ¿no? Esas destrezas del bloque 1, más o menos así. Las 6 primeras para primero de bachillerato. Las 6 siguientes para segundo y las 6 siguientes para tercero. O sea, el número de la destreza es el que me indica más o menos en qué año se tiene que trabajar. Igual, esto tampoco es limitante. Esto tampoco es limitante. Puede ser que una destreza de tercero se trabaje en primero, no importa, eso depende de la institución o del docente. Pero en general, el orden que se maneja es ese. Entonces, estamos en el bloque 1. Si son 18 destrezas, las 6 primeras estarían orientadas más al primero de bachillerato. 6 segundas al segundo de bachillerato y las 6 finales al tercero de bachillerato. Ese es el diseño que se hizo. Pero aquí viene un problema. Muchos docentes se me confunden aquí, porque fíjense, estoy hablando solo del bloque 1. Pongamos atención en esto, solo estoy hablando del primer bloque. Entonces, en el segundo bloque habría que hacer exactamente lo mismo. Entonces, si en el segundo bloque hay 10 destrezas, yo diría que 3 son para primero, 3 para segundo y pongamos 4 para tercero. Tercer bloque, digamos que hay 12 destrezas. En ese caso son 4 para primero, 4 para segundo y 4 para tercero. En el orden que se encuentran. Destreza 1, destreza 2, destreza 3, destreza 4, primero. Destreza 5, destreza 6, destreza 7, destreza 8, segundo. Ese es el orden más o menos que se mandó. Pero en muchos casos, y yo he visto textos, he visto material didáctico, he visto planificaciones en las que toman, por ejemplo, todas las destrezas de primero y algunas del segundo bloque para primero de bachillerato. Las que siguen del segundo, todas las del tercero y algunas del cuarto para segundo. Eso no hay que hacer. Porque cada bloque es separado por temáticas. ¿Sí? Como estamos respondiendo estas preguntas aquí, lo que estoy viendo yo aquí es que no tengo ahorita un esquema para poder mostrar. Pero voy a hacerlo y voy también a explicar esto en algún otro video o les mandaré material para que sea un poquito más claro. Pero yo creo que en realidad no es tan difícil de comprender, así que nosotros podemos darnos cuenta que de las 6 destrezas, de los 5 bloques que tenemos en lengua y literatura, las primeras destrezas de cada bloque vienen a ser para el primero de bachillerato. Las siguientes de cada bloque es para el segundo. Y obviamente, como cada bloque tiene diferente número de destrezas, a veces, por ejemplo, en matemáticas, digamos, me parece que, no recuerdo, creo que, digamos, tenemos 3 bloques ya, supongamos. No manejo muy bien eso, pero supongamos que tenemos 3 bloques. Pero ahí la diferencia es enorme, porque el primer bloque me parece que tiene como 60 destrezas. Y el segundo bloque tal vez tiene solo 10. En ese caso, de las 60 son 20 para primero, 20 para segundo y 20 para tercero. Y del segundo, de las 10 destrezas del segundo bloque, serían solo 3 para primero, 3 para segundo, 3 para tercero. O sea, hay una diferencia bien grande porque cada bloque a veces abarca muchas destrezas o a veces abarca pocas. Eso es normal, porque son bloques temáticos. A veces unas temáticas requieren más conocimiento, más desarrollo de destrezas, más habilidades y otros menos. Entonces, más o menos así es como yo me voy dando cuenta cuál es la destreza que va en cada año. Este ejemplo que he puesto lo he hecho en el caso del bachillerato, pero también corre para la básica elemental, media y superior. Igual, exactamente igual. Bloques de lenguaje para segundo, tercero y cuarto. Las primeras destrezas para segundo, las segundas destrezas para tercero y las últimas para cuarto.
Segundo bloque, igual. Las primeras destrezas para segundo, las siguientes destrezas para tercero, las siguientes destrezas para cuarto. Tercer bloque, igual. Y así vamos haciendo todo. Es mucho más fácil cuando trabajamos utilizando la nomenclatura. Aquí tengo una pregunta que me habla sobre la desagregación. A eso mismo se refiere a la desagregación. La desagregación puede ser de este modo, como los digo, desagregan todas las destrezas por años, pero cuando ya están por cada año, ahí viene otro tipo de desagregación, que es el más común, que dicen, por ejemplo, esta destreza, una sola destreza, desagréguela. Claro, tiene sentido, porque a veces la destreza es compleja. Si volvemos, por ejemplo, aquí, veamos cualquiera y vamos a ver que son bien complejas. Veamos esta. Por ejemplo, esta de biología dice, explicar los sustentos teóricos de científicos sobre el origen de la vida y refutar la teoría de la generación espontánea sobre la base de experimentos sencillos. Entonces, primero, por ejemplo, yo esta la desagrego. Aquí yo tranquilamente leo 2 oraciones. No hace falta ser experto en lengua y literatura para poder desagregar, porque aquí yo veo 2 ideas clarísimas. La primera dice, explicar los sustentos teóricos de científicos sobre el origen de la vida. Saber cuáles son que el estudiante pueda conocer cuáles son los sustentos teóricos del origen de la vida, cuáles son las teorías y en qué se basan. Y segundo, refutar la teoría de la generación espontánea. O sea que la vida se presentó sin más ni más, generación espontánea. ¿Cómo se la refuta? Con experimentos sencillos, ¿no? Recuerdo que uno de los experimentos, por ejemplo, para refutar esa teoría es el frasco vacío. Cuando está completamente aislado, no se genera vida. Cuando se le hace una entrada de algún modo, empieza a generar vida. Obviamente con materiales y cosas específicas. Los docentes de biología, de química, conocen mejor eso. Pero en esos casos, fíjense, en esos casos, tenemos una destreza que puede ser desagregada en 2. Y cuando leemos las destrezas, vamos a ver cómo desagregar. Leamos otra. Explicar los sustentos teóricos de científicos. Bueno, esta se parece mucho. Veamos otra diferente. Indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales. Fíjense, ahí tengo una. Acá tengo otra. Y demostrar por medio de la exploración que los sistemas de clasificación biológica reflejan un acento común y relaciones evolutivas entre grupos de organismos y comunicar los resultados. De ahí puedo desagregar muchas. Esto de la desagregación de destrezas también sería una temática para una capacitación diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ahorita que me acuerdo, por ejemplo, también escuchaba en las noticias que en las pruebas ser bachiller les toman el razonamiento lingüístico, matemático y abstracto a los docentes. Y algunos docentes, por ejemplo, dicen, yo quiero ser profesor de química o quiero ser profesor de matemáticas, ¿por qué tengo que saber sinónimos, antónimos? ¿Por qué tengo que saber ordenamiento de oraciones? Por esto, señores, precisamente por esto. Un profesor de matemáticas aquí, en este caso, en el caso de este libro, un profesor de biología tiene que leer esta destrecita de aquí y obviamente saber desagregarla. ¿Y desagregarla dónde? Por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí dice indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales y aquí donde tengo la I voy a generar otra idea. Eso en gramática nosotros lo conocemos como oración coordinada y esto como un nexo coordinante, la I. ¿Por qué? Porque la I junta 2 ideas diferentes. La primera idea es indagar los criterios de clasificación taxonómica y la segunda idea es demostrar por medio de la exploración que los sistemas de clasificación biológica reflejan un acento común y relaciones evolutivas. Fíjense, aquí tenemos otra I. Por lo tanto, la segunda idea, demostrar por medio de la exploración, toda esta idea, también se puede volver a desagregar nuevamente. Entonces, aquí podemos desagregar primero la idea de indagar los criterios de clasificación. Luego de la segunda idea puedo desagregar, demostrar que los sistemas de clasificación biológica reflejan un ancestro común y puedo desagregar que también reflejan relaciones evolutivas entre grupos de organismos y aquí lo puedo desagregar otra vez, comunicar los resultados. Y si nosotros somos un poco perspicaces, nos damos cuenta entonces que la idea inicial y la idea secundaria son separadas, pero esta idea secundaria se divide en 2 y luego la idea final también está separada, porque también puedo comunicar los resultados de la primera idea. Si tuviera un organizador gráfico, diría que esta destreza se divide primero en 2 y la segunda parte se divide en 2 más y luego las 3 se juntan para sacar una cuarta idea que es la comunicación de los resultados. Entonces nos podemos dar cuenta que el uso de organizadores gráficos nos ayuda a enseñarle al estudiante a hacer estas cosas.
a desagregar ideas, a hacer resúmenes, a sacar ideas principales. Y entonces uno a veces dice, ¿para qué el estudiante tiene que hacer eso? Pues nosotros como docentes lo tenemos que hacer. Entonces, la manera de desagregar la destreza. Tratando de encontrar la idea, sacar una idea. Y por ejemplo, yo puedo decir, supongamos que en el caso mío, yo digo, la primera idea, indagar los criterios de clasificación taxonómica, es algo que tengo que trabajar. Pero la segunda idea tal vez no, pues la quito. En mi desagregación no tomo en cuenta la segunda. Y la tercera tampoco, y me paso a la cuarta, comunicar los resultados. ¿Cómo comunico los resultados? Con artículos científicos. Entonces aquí en biología tengo que trabajar redacción. Ahí está los aspectos de interdisciplinariedad. Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo se desagregan estas destrezas. Un ejemplo, ¿no? Porque obviamente lo que yo estoy ahorita dando es un ejemplo que se me está ocurriendo con esa destreza. Si ponemos otra destreza, también podemos hacer lo mismo. Vamos desagregándola, utilizando el criterio sencillo de lo que hicimos ahora es utilizar el criterio sencillo de la oración coordinada, más que nada. Pero también se puede desagregar de otras formas, se puede desagregar de muchísimas formas, ¿no? Es por eso que como decía, en los exámenes del ser maestro nos toman este tipo de cosas, sinónimos, antónimos, de oraciones, nexos. En este caso, por ejemplo, trabajamos mucho los nexos. Hoy utilizamos el nexo I, el nexo coordinante I, la Y, ¿no? La Y, para poder separarlos. Pero no es el único, hay muchos otros modos de separar las ideas, ¿no? Entonces, se supone que nosotros como docentes tenemos que tener esos criterios. Tenemos que saber separar, tenemos que saber cómo se hace eso, tenemos que hacerlo. Es la manera de desagregar las destrezas. Bueno, volviendo a la pregunta que estábamos viendo aquí, entonces, en resumen, las destrezas están ordenadas obviamente por los números de destrezas. ¿Sí? ¿Qué número? El número al final. ¿Sí? El número que está al final. Si nosotros venimos acá, vamos a ver que aquí tenemos el código de la destreza. EF es educación física, 2 es la básica media, básica elemental, el 1 es el primer bloque y el 1 es la primera destreza. En la de acá, en cambio, bueno, se mantiene, misma área, educación física, mismo subnivel, básica elemental, mismo bloque 1, pero la segunda destreza. Esto es importante que podamos manejar los códigos de una manera eficiente. ¿Sí? Muchos docentes a veces dicen que no trabajan por los códigos. El código nos facilita la vida. Y a veces aprender esto de los códigos es algo muy sencillo y a veces no lo hacemos por falta de tiempo, por esto. Eso me recuerda, a veces yo sé poner el ejemplo en la ciudad de Quito, la nomenclatura. Para los que viven en Quito o han ido a Quito por alguna situación. Le llaman aquí la nueva nomenclatura, que es la nomenclatura que se hace en esta señalización de color verde. Entonces las casas tienen, por ejemplo, nombres que dicen OE3 124, S14 236. Y le dicen la nueva nomenclatura, a pesar de que data de los años 90. Tiene más de 20 años y todavía le llaman la nueva nomenclatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ciudad no se toma 5 minutos para aprender cómo funciona. ¿Cómo damos la dirección? Tenemos, por ejemplo, que llegar a tal lugar y decimos, verá, lo que tiene que hacer es ir hasta el fondo, por aquí, por esta calle, y siempre sabe haber una señora ahí afuera, sabe estar tendiendo la ropa, y le pregunta nomás, sube para la izquierda, se va para la derecha 2 cuadras, y ahí toma la calle de tierra y sube para arriba. Damos las direcciones así. Es una complicación innecesaria. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no nos tomamos 5 minutos para aprender cómo se maneja la nomenclatura. En esta nueva nomenclatura tenemos los números de cuadras desde los ejes, tenemos cuando es par o impar, tenemos si es a la derecha o a la izquierda y el número de metros desde la cuadra final que contamos. O sea, es algo sencillo de aprender, pero no lo hacemos. Y nos complicamos la vida por no tomarnos 5 minutos para aprender la nomenclatura. Con la nomenclatura de las destrezas pasa exactamente lo mismo. Los libros que teníamos acá, por ejemplo, el libro de biología, por alguna razón no viene con el código. Yo creo que debería ir con el código. Nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón porque yo puedo saber, por ejemplo, aquí digo EF2122, como son las primeras, estas van
estamos en el 2, o sea que estamos en la básica elemental, y como son las primeras, el 1 y el 2, estas deben ir para segundo de básica. Por acá tenemos el 2, 1, 7. Ya estamos en el 7, el 2, 1, 5 y 7, entonces como ya estamos más adelante, estas ya irían para tercero de básica. Por acá tenemos el 2, 1, bueno, se acabó el 2, 1. Bien, entonces ahora vamos con el 2, 2. Pues veamos el 2, 2. Ah, miren, acá tenemos el 2, 1, 9 y el 2, 1, 10. Entonces, como estas están más lejos, son para tercero de básica. Primer bloque. Ahora vamos al segundo bloque, las que digan 2, 2. Buscamos aquí están, 2, 2, 1 y 2, 2, 6. Esta 6 está un poco lejos, así que más bien esta 2, 2, 1 le voy a poner para el segundo de básica y estas 2, 2, 6 para el tercero de básica. Aquí tenemos un 2, 2, 2, estaba para segundo de básica. 2, 2, 5 para tercero de básica. Y así, luego el tercer bloque, el 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Luego el cuarto bloque, 2, 4, 1, 2, 4, 2. Y así voy yo escogiendo las destrezas que voy a utilizar en cada año. Entonces, una de las preguntas que suelen hacerme cuando yo explico estas cosas de cómo ir viendo cada destreza, cómo colocar cada destreza en cada año, una pregunta muy inteligente y muy lógica que muchos docentes me hacen es, a ver, señor, ¿y entonces por qué por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué el ministerio simplemente no cogió y dijo, a ver, estas destrezas van a tercero, estas destrezas a cuarto, estas destrezas van a primero de bachillerato, estas a segundo y estas a tercero? ¿Por qué nos complicó la vida con toda esta nomenclatura, estos códigos? Bueno, hay una razón para eso también. Si nosotros nos recordamos, por ejemplo, cuando estamos en el aula, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar? Lo primero que suele pasar que, por ejemplo, el docente, se le dice al docente que trabaje la destreza. La destreza, digamos, en séptimo de básica consiste en que el estudiante sea capaz de escribir una historia utilizando personajes mitológicos o personajes de leyendas populares. Ya, y entonces el docente dice, esta es la destreza que tengo que trabajar, pero el docente no trabaja esa destreza, sino que les empieza a hacer oraciones a los estudiantes, a enseñarles ortografía, y termina el ciclo, y resulta que los estudiantes no pueden hacer la leyenda con uso de personajes populares, de personajes de leyenda, perdón, escribir con uso de personajes de leyenda, así era la destreza. Entonces viene la autoridad, viene el distrito, viene alguien y le dice, pero señor docente, usted no hizo su trabajo. Y entonces el docente dice, pero ¿cómo esperan que yo le haga escribir a los estudiantes una leyenda cuando el estudiante no puede ni escribir su nombre? Y en algunos casos tiene razón. Entonces yo tengo que enseñarle lo básico. Tengo que enseñarle dónde van las tildes, palabras agudas, grafes, esdrújulas. Pero señor docente, ese no es su trabajo. Usted está en séptimo de básica, eso debieron aprender en cuarto. Ah, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ah, es la culpa del profesor de sexto. Y el profesor de sexto diría, la culpa es del profesor de quinto. Y el de quinto diría, la culpa es del profesor de cuarto. Y nos estamos lanzando una pelotita, ¿no? Como un juego sin sentido. Y bueno, en algunos casos sí, haciendo mea culpa, los docentes tenemos la culpa, pero en otros casos no. En otros casos son las circunstancias, es las aulas que están demasiado llenas, demasiados alumnos, no permiten la personalización, no permiten que el docente, es muy difícil que el docente trate de hacer un trabajo personalizado y preste su atención 100% a un rezagado y a un adelantado al mismo tiempo, cuando tenemos aulas de 50 estudiantes y mucho más si esos 50 estudiantes están desde su casa en una computadora. No se puede. Y esto no es un problema de la pandemia actual. Tal vez se recrudeció en la pandemia actual, en la circunstancia de emergencia actual. Es un problema que arrastramos desde mucho tiempo. ¿Cómo resolveríamos esto? Entonces, ¿qué es lo que se dice desde el ministerio? ¿Cómo se resolvería esto? El modo de resolver esto es que al inicio del año se haga un diagnóstico, pero no se haga un diagnóstico del aula en sí, sino de aulas en general. Es decir, se conozca el área, por ejemplo, de lengua y literatura, de octavo, noveno y décimo se reúnan y digan, a ver,
aquí estos estudiantes, los que van a décimo en el diagnóstico dice que les falta esto, entonces en décimo vamos a dar esto, pero en octavo vamos a dar este otro. Las destrezas dicen que estas son las de octavo, noveno y décimo, pero qué tal que en décimo les falta tal conocimiento, pues bien, yo voy a tomar una destreza de las primeritas, de las que están en octavo y voy a trabajarla en décimo. Ahora, en noveno dice, bueno, nosotros en cambio estamos más adelantados, hemos trabajado bien, vamos a tomar una destreza de décimo y vamos a ponerla en noveno. Eso sería lo lógico. Entonces, ese es el concepto o la justificación de cuando se hace los que llamamos los distributivos de destrezas, les llamamos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, la idea básica es esa. O sea, la idea es que se haga la evaluación diagnóstica y en base a la evaluación diagnóstica se escojan las destrezas. O sea, eso es lo teórico. Y que sean los docentes los que escojan las destrezas. Entonces, mal haría el ministerio si pusiera destrezas por cada año, decir, estas me trabajan en octavo, estas en noveno, estas en décimo. No, pues, porque siempre va a haber ese problema que les digo. Todos siempre vamos a tener, siempre va a existir ese problema de que van a haber estudiantes que todavía no tienen los conocimientos o las destrezas necesarias para poder ir a otra destreza más avanzada. Entonces necesito en el diagnóstico obviamente escoger destrezas, tal vez trabajar algunas que no se trabajaron antes. Entonces es necesario que las destrezas estén por su nivel. Y yo me atrevería a decir que los subniveles deberían ser más grandes. Pero si solo con tres cursos ya se vuelve un poco difícil, si fueran más grandes, si fueran subniveles, por ejemplo, de toda la primaria y toda la secundaria, sería mucho más difícil. Así que yo creo que una decisión acertada, la división en subniveles para que las destrezas se desarrollen en función de la necesidad del aula y del docente. Claro, se desarrollen así. O sea, esa es la idea básica es esa. Se supone que debemos hacer eso, bueno, debemos hacer eso, pero en realidad muy pocas instituciones lo hacen. Claro, porque obviamente en la mayoría de instituciones lo obvio es decir, bueno, ya pasamos a noveno, tenemos que seguir el programa de noveno. Sí, está bien, eso no está mal, es algo coherente, lógico. Ahora, lo ideal sería que obviamente en ese programa de noveno se tome en cuenta, en el diagnóstico se tome en cuenta qué es lo que les falta a los estudiantes para poder trabajar alguna de las otras destrezas. Entonces, lo ideal es que cada institución trabaje las destrezas de manera personalizada. Pero esto, por ejemplo, que como les digo, hasta ahorita le pinto el panorama muy bonito. Esto de distribución de destrezas por sus niveles tiene sentido, es lógico, es coherente, pero tiene un problema que es insalvable. Si nosotros hacemos eso, imagínense, si nosotros hacemos eso, yo como profesor de décimo escojo las destrezas que se tienen que trabajar en mi grupo de estudiantes y no son las destrezas que son exclusivas de décimo, sino voy a trabajar una de octavo, una de noveno, ahí viene el problema. ¿Por qué? Por el material didáctico. Tengo que empezar a generar material didáctico personalizado. Claro, tengo que hacerlo. Y en realidad, o sea, obviamente el trabajo del docente es tener su material didáctico, pero a veces la generación de material didáctico, como decía el día de ayer, es un proceso demasiado largo. Entonces es muy bueno es que nos apoyemos en material que nos ayude. Por ejemplo, planificaciones prefabricadas, que lo que decía también es algo muy útil, que ya viene con las destrezas. Sí, nos sirve. ¿Para qué? Para poder ver si las destrezas son las óptimas, poder compararlas con el currículo priorizado, quitar una, aumentar otra. Nos ayuda para que no tengamos que hacer eso desde cero. Pero más que nada lo que nos ayuda es el material didáctico impreso, los libros de lectura, libros de trabajo, que es lo que nosotros como le llamamos editores ofrecemos. ¿Por qué? Porque las editoriales ya hicieron el trabajo de coger y poner las destrezas e irlas separando por cada año. Las destrezas que se trabajan en octavo, en noveno, en décimo y algunas también que se repiten cuando son complejas. Algunas que no es que se repiten, pero que se trabajan en un solo año, algunas que no se trabajan, sobre todo las deseables más que nada. Bueno, estoy hablando obviamente de los textos que se hicieron antes de la emergencia. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es la importancia de trabajar con material didáctico, ¿no? Y ahí vuelvo a decir lo que decía ayer, la adquisición de material impreso no está limitada por el ministerio. No, el ministerio no prohíbe la compra de libros. Las instituciones deciden prohibir y según sus circunstancias están en todo su derecho. Pero en algunos casos hemos escuchado que la institución prohíbe porque dice que el ministerio prohíbe. No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Por ejemplo, algún docente tal vez dice que se quiere trabajar con material didáctico y algunos padres de familia también quieren adquirir material didáctico para facilitar su trabajo también. El material didáctico, los textos facilitan el trabajo del estudiante, del padre de familia y del docente, de todos. Pero entonces la institución dice no porque el ministerio lo prohibió. No, eso no es un buen argumento porque no, el ministerio no ha prohibido. Si es que, por ejemplo, en la institución se decidió por el comité de padres de familia, decidió no adquirir, o tal vez la institución mismo decidió la no adquisición por causas específicas relativas al contexto educativo, es muy respetable y muy lógico. Pero lo que yo recomiendo siempre, lo que yo recomiendo es el trabajo con material didáctico, con textos. Bien. Bueno, como vimos, ¿no? Esta preguntita de cómo se escogen las destrezas nos derivó a muchas otras preguntas. Entonces ya hablamos también de cómo hacer los distributivos, hablamos también de cómo hacer la desagregación de destrezas. Entonces es bueno que de una pregunta se puedan resolver varias dudas al mismo tiempo. En cuanto a la selección de materiales, suena bien, pero porcentajes de bajo de conectividad, ¿cómo hacer? Ah, muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta que habla sobre ¿qué material utilizar cuando existe baja conectividad de los estudiantes? Fíjense, ahí no, esta por ejemplo no me va a tomar mucho tiempo porque ya la respondí anteriormente. Con poca conexión, lo ideal es trabajar con textos. Es lo ideal. Si existe poca conexión y al mismo tiempo existen problemas económicos que impiden la adquisición de textos, bueno, existen por ejemplo los textos del ministerio, los que están en recursos 2. Nosotros también en nuestro primer seminario que lo dimos, me parece en junio, me parece que dimos nuestro primer seminario, tuvimos la participación de otro experto de Leamas Editores, del licenciado Fabricio Ramírez. Él estaba hablando de cómo, algún rato vamos a volver a hablar de eso. Están los videos, ¿no? Les voy a dejar también el canal de YouTube, en los grupos de WhatsApp, de Telegram, voy a dejar el canal de YouTube donde están los videos. Ahí están videos del compañero Ramírez que hablaba de plataformas educativas, de sitios web que sirven para crear material interactivo, qué sé yo, cuestionarios, material de juego, inclusive de concursos en los que el docente genera preguntas o actividades para que todos los estudiantes trabajen al mismo tiempo y el docente pueda estar viendo cómo va el concurso, o sea, hacer divertida una clase sincrónica. O sea, eso hablando de bastante conectividad, ¿no? Cuando se tiene conectividad. Mientras la conectividad va bajando, obviamente se necesita un material más. Por ejemplo, un PDF o el material impreso o los textos. Entonces, es un poco difícil decir exactamente cuál es el material para cada uno, el material que cada uno de los docentes o cada institución les resulte mejor. Eso cada institución es la que tiene que establecerlo dependiendo de sus circunstancias. Ah, bien, aquí tenemos una pregunta que de lo que hablaba el día de ayer. Dice, yo el día de ayer decía, por ejemplo, que el mejor modo de trabajar proyectos, de trabajar los valores asociados a los proyectos, porque los proyectos son más que nada temáticas de desarrollo de valores, de aprender a trabajar en equipo, de tomar decisiones, de hablar con propiedad, de argumentar de manera correcta. Y el mejor modo, yo decía, es con la lectura, decía yo. Y aquí una pregunta me dice que eso es un poco inviable porque a los niños no les gusta leer, que no lo hacen, que ni siquiera leen las preguntas de la evaluación, me dicen por acá. Bien, eso es eso es un problema, claro, es un problema, pero tenemos que verlo desde otro punto de vista. Existen muchos puntos de vista sobre esto de la lectura. Por ejemplo, muchas personas nos dicen, muchas personas sostienen eso, que en la actualidad no se lee, que en la actualidad los estudiantes no leen, que nadie lee, que hay que recuperar el valor de la lectura. Yo he escuchado, por ejemplo, a docentes decir que es muy importante que nosotros enseñemos a los estudiantes el valor del Quijote de la Mancha, de la Metamorfosis, el valor de los 100 años de soledad de García Márquez, el valor de la literatura clásica. Sería ideal, ¿no? Pero eso no nos ayuda. Realmente eso no nos ayuda con la lectura. Para nada. Es más o menos como que, por ejemplo, a mí me gusta la música de Bach, me gusta la música de Mozart, o me gusta la música de los compositores clásicos, y yo llegara a la institución como profesor de música y les dijera a los estudiantes, tenemos que recuperar los valores de la música clásica. O sea, igual, ¿no? Sería ideal, pero no es muy realista que digamos. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que no, o sea, lo primero que tenemos que darnos cuenta con esto de la lectura es que no es verdad que el estudiante no lee. No, no, no. Muchos decimos, ahora nadie lee, ahora el estudiante no quiere leer. ¿Y qué entonces es lo que hace el estudiante? Se pasa todo el día en redes sociales, se pasa metido en el Facebook.
¿Y qué es lo que hace en el Facebook? Lee, escribe. ¿Qué son los memes? En la teoría un poco más académica, ya al meme le dicen el micrograma digital, le dicen. Es- Se podría decir que es un tipo de literatura. Claro, si nosotros leemos, por ejemplo, los microgramas de César Dávila Andrade, los haikus japoneses, son eso, son literatura corta. ¿Y qué son los memes actuales? Exactamente lo mismo. Y uno como docente coge y no sé, ve las publicaciones de los jóvenes en internet y ve que tienen, ahora los jóvenes tienen mucho gusto por estos memes y mira que en la publicación tiene unos 10 memes. De los 10 memes, 5 o 6 son cualquier cosa, cualquier tontería graciosa, sin sentido, algunas hasta groseras. Pero si rebuscamos nos vamos a dar cuenta que hay unas cosas muy, pero muy ingeniosas. Y en la creación de un meme, un estudiante tiene que utilizar los mismos recursos, las mismas habilidades lingüísticas que utilizamos cuando desagregamos la destreza. ¿Sí? Cuando desagregamos la destreza, yo les dije, la destreza que utilizamos fue lo más simple. Yo puse, por ejemplo, hacer esto, esto, esto y hacer esto, esto, esto. Entonces desagrego con la I. La I del medio le quito y aquí tengo la una. Hacer esto, esto y acá tengo la otra. Hacer esto, esto, esto. Sencillo. ¿Qué tal que el nexo en lugar de la I, el nexo era un pero? Lo que me está diciendo es que lo posterior va a contradecir a lo anterior. Entonces, si contradice a lo anterior, entonces tengo que manejarlo de la manera como yo lo interpreto. ¿Qué tal que en lugar de un pero hay un aunque? Aunque. No contradice, sino que como que lo complementa. Pasa tal cosa, aunque pasa esta otra cuestión. Lo complementa. Entonces, el uso de los nexos, fíjense, el uso de los nexos me ayuda a mí a desagregar destrezas, por ejemplo. A, a hacer que las destrezas, como quien dice, adaptarlas a mi necesidad. Entonces, volviendo a la temática, fíjense, es exactamente lo que hace un joven cuando crea memes. Exactamente lo mismo. Toma una imagen y dice, cuando tus padres te ven haciendo tal cosa, entonces en la imagen hay una cuestión relativa al texto que el estudiante debió haber relacionado de un modo lingüístico. Entonces lo hacen. Y aunque no estamos leyendo el Quijote, no estamos leyendo literatura compleja, pero el estudiante está desarrollando, fíjense, en las redes sociales está desarrollando muchas habilidades y destrezas. Entonces, no es verdad que no leen. Sí leen. Claro que leen. Y no es verdad que no escriben. Sí escriben, les interesa, lo quieren hacer, pero obviamente en temáticas que a ellos, que a los estudiantes les interesa. Una de las cosas más paradójicas de la educación es, por ejemplo, en literatura, es algo muy extraño, un ejemplo que se me vino a la mente ahora, es cuando nosotros vemos que los estudiantes, por ejemplo, en el bachillerato, están recibiendo clase de literatura y el profesor de literatura les está enseñando lo que es un verso alejandrino, lo que es un endecasílabo, lo que es una dialefa, una sinalefa, les está enseñando cómo contar sílabas métricas, cómo hacer versos encadenados, versos abrazados, está enseñándoles teoría de composición literaria y el estudiante está aburridísimo. Dice, por Dios, ¿a qué hora se acaba esta hora? Qué aburrido lo que dice el profe. Bien, se acaba la hora, se termina la clase, el estudiante sale contento a su casa. Y luego en los fines de semana yo he visto se juntan, por ejemplo, en el Parque de la Carolina, los jóvenes, y hacen lo que llaman ellos las improvisaciones vocales. Ponen un ritmo de hip hop, y empiezan a generar improvisación. Y no sé si nos damos cuenta, el estudiante no quiere aprender lo que el docente le está dando en teoría literaria, pero el momento que va a las improvisaciones vocales del hip hop, utiliza exactamente eso. Ahí es donde se ve, o sea, ahí el ganador es el más creativo, pero no solo el que tiene más creatividad vocal, sino el que utiliza mejor las sinalefas, las dialefas, los alejandrinos, los versos encadenados, el que los utiliza de mejor manera. Por Dios, entonces aquí estamos jugando. Se supone que estamos enseñando eso y el estudiante no es capaz, bueno, no todos no, pero en el ejemplo que estoy poniendo, este estudiante no es capaz de relacionar que lo que está aprendiendo en el colegio y que tanto le aburre es exactamente lo mismo que está utilizando en las actividades que a él le gustan. Hay un problema, hay un problema.
Somos demasiado normativos como docentes. Pensamos que tenemos, como dije al inicio de esta pregunta que estaba contestando, pensamos que el buen docente es el que le enseña al estudiante a apreciar el Quijote, que le enseña a apreciar el Ulises de James Joyce. Por Dios, el Ulises de James Joyce es algo demasiado complejo. Si yo trato de que el estudiante aprecie eso, en lugar de que agarre el gusto por la literatura, voy a hacer que le huya. No, pues. Y a veces el docente dice, bueno, pero hay cosas más sencillas, por ejemplo, tal vez el Principito, claro, es algo un poco más sencillo de leer, pero ni eso quieren leer bien. Si no quieren leer, entonces empecemos por algo, no digamos más sencillo, más cercano a ellos. Me parece que no recuerdo el año exactamente, pero en el 2016 creo que era el premio Nobel de Literatura fue el señor Bob Dylan. Mucha gente dijo, pero ¿por qué el premio de literatura es a Bob Dylan? Él no es escritor, él es músico. Oh, pero es que la música es literatura. Claro, la música es eso, es literatura. Entonces nosotros podemos ir y ver en la música dónde podemos encontrar el criterio literario. Y obviamente despojarnos de prejuicios. Nosotros como un buen docente obviamente tiene que estar despojado de prejuicios y saber escoger, no sé, música de tipo actual que en realidad es constructiva y que es muy buena, pero obviamente también hay música que no es buena, obviamente. Pero nosotros no podemos decir que por el hecho de ser hip hop, o por el hecho de ser reggaetón, o por el hecho de ser rock, ya es malo. No podemos decir eso. Tenemos que obviamente conocer, o sea, tratar de, para poder llegar al estudiante en la lectura, tenemos que tal vez acercarnos al interés del estudiante, de algún modo. Bueno, eso como criterio, todo eso esos son criterios didácticos. Sí, son criterios didácticos. Y como desde el día miércoles vengo diciendo, no es lo mismo un criterio didáctico que un criterio pedagógico. Hacer un criterio didáctico es un criterio mío. Yo considero que se debe hacer así. Habrá muchos docentes que digan, esa no es la mejor forma. Claro, en su realidad educativa tal vez no lo sea, pues cada uno tendrá que buscar la mejor forma. Fíjense, por ejemplo, una metodología que yo utilizo para llamar la atención en la lectura de los estudiantes. No es muy ortodoxa que digamos, pero yo la utilizo así. Por ejemplo, digamos que quiero que el estudiante se interese en los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces yo voy y le digo al estudiante, le digo, en los 100 años de soledad se va a hablar de un joven que se llama José Arcadio, que su madre al nacer cree que tiene cola de puerco. ¿Por qué? Porque en su pueblo, en Macondo, en el pueblo de donde son ellos originarios, se tenía el mito de que los niños que nacen producto del amor entre primos, porque la madre y el padre de este niño, José Arcadio, son primos. Entonces ellos dicen, si los primos se casan y tienen hijos, los hijos salen con cola de puerco. Entonces, esta señora que se llama Úrsula tiene su hijo y este hijo le sale con cola de puerco. Entonces le lleva donde la partera, la señora partera que se llama Pilar Ternera, ella le observa bien al niño y le dice a la señora, ¿sabe qué señora? Esto no es una cola de puerco, está viendo mal, es otra cosa. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy apelando, aunque suene extraño, estoy apelando a la curiosidad sexual del estudiante. Entonces por eso digo que no es muy ortodoxo. Porque yo estoy apelando a eso porque sé que en el bachillerato, en la básica superior, estoy hablando para estudiantes de básica superior, la sexualidad es algo que el estudiante está en una búsqueda constante, es una curiosidad sana, necesaria. Entonces estoy apelando a eso. ¿Para qué? Para que el estudiante le venga la duda y diga, ay, ¿qué sería entonces? Y entonces de ahí, de la misma curiosidad sexual, le nazca el deseo de leer. Los 100 años de soledad no se desarrollan sobre esa historia, eso es una parte pequeña de la historia. Pero yo ya le clavé la espinita al estudiante y el estudiante empezó a leer para ver qué pasa con esa parte de la historia. Y sé que muchos de ustedes que están leyendo, tal vez si es que no han leído los 100 años de soledad, tal vez dijeron, sí, no, ¿qué pasará? O sea, ¿a qué se referirá con la cola de puerco? ¿Qué tendrá que ver eso con la sexualidad? Y no somos muy ingenuos, podemos imaginárnoslo, entonces van a ir y van a leer. Es una manera de apelar. ¿Para qué? Para que de ahí nazca el gusto por leer una obra que es una de las mejores de la literatura. Entonces, fíjense. Esta manera, como les dije, no es muy ortodoxa. ¿Por qué? Porque tal vez, si uno apela a la curiosidad sexual,
no sé, en ciertos sectores ¿cómo se dirá?, más conservadores, podría ser un problema, ¿no? Podría serlo. Por eso es que estoy hablando de criterios didácticos, personales, la manera como yo, y así mismo puedo apelar a diferentes formas, tomar una lectura que yo haya hecho. Ay, eso es otra cosa. Yo no puedo esperar que el estudiante lea, no puedo esperar que el estudiante lea si yo no lo hago. Eso es imposible, compañeros, compañeras. Muchos docentes, por ejemplo, mandan a leer algo y el docente no lo lee. La manera como yo puedo generar el interés en la lectura del estudiante es conociendo yo la lectura. Si yo, por ejemplo, me gusta tal o cual música y, por ejemplo, me dicen tienes que hacer que a estas personas les guste la música que tú escuchas, pues lo haría de mil amores, porque a mí me gusta. Pero yo no puedo pretender hacer que a alguien le guste algo que yo no disfruto. O sea, ese sería el primer paso. Para que el estudiante lea, el docente tiene que leer. Las metodologías, aquí he dado algunas, ¿no? Los microgramas, el apelar a diferentes sentimientos, emociones, curiosidad del estudiante. Metodologías hay varias, pero ninguna funcionaría si no es el docente el que lee. Bien, entonces, en conclusión, aquí dice que a los niños no les gusta leer, yo diría que no, que a los jóvenes les encanta leer, pero obviamente leen microgramas, leen memes, leen redes sociales, leen cosas de su interés y el docente tendría que saber cómo acercarse. Con técnicas didácticas existen cientos. Bueno, aquí me piden asignaturas específicas y justo eso, bueno, al principio de esta emisión empezaba hablando justo de eso. El día de hoy pensamos hacer un coloquio con especialistas de algunas materias. Se hizo un poco difícil por el hecho de que en la editorial además estamos con mucho trabajo, los directivos ahí están, ahorita por ejemplo están de viaje, entonces es un poco difícil eso, pero eso no significa que no se lo va a hacer. ¿Sí? Se va a hacer cuestiones didácticas específicas, claro que se va a hacer, pero eso obviamente requiere de especialistas específicos. Aquí me piden por ejemplo de contabilidad y tributación. Mal haría yo tratando de meterme en ese tema porque no es algo que maneje más que lo básico, obviamente. Bien, los ejemplos que yo pongo tienen que ver con la educación cultural y artística, con las ciencias sociales y con la lengua y literatura, que son mis especialidades, pero se va a hacer, pronto se hará. O sea, nosotros tenemos la base de datos y estaremos informando sobre seminarios específicos de didáctica, de material en materias específicas. Aquí hay una pregunta que me parece interesante, pero no la comprendo bien. Segunda semana no tiene participación, por ejemplo, matemáticas. No tiene participación. Se debe participar con un tema relacionado con alguna de las destrezas de ese proyecto. Bueno, mil disculpas si lo comprendí mal, pero lo que entiendo es si la participación de las destrezas en el proyecto debe ser activa. Me parece que es eso. Si no lo es, bueno, me pueden disculpar o reformular la pregunta, pero la pregunta es más o menos, depende, ¿no? Ayer habíamos visto algunos tipos de proyectos. Habíamos visto que en unos proyectos la temática tiene que ver con valores. Los proyectos del ministerio son así. Los que están mandando las fichas las fichas mensuales, proyecto 1 y proyecto 2, esos que están mandando, son así. La temática dice aprender a mejorar habilidades para mejorar qué sé yo, mi comunicación social, cuidado del ecosistema, o sea, habilidades que tienen que ver con valores más que nada. En ese caso, las destrezas de cada materia, es un poco difícil conectarle directamente con ese valor, o sea, decir la destreza va a desarrollar ese valor, no. Las actividades desarrollan esa destreza matemática, ¿sí? Desarrollan esa destreza matemática, social, de lengua y literatura, esa destreza específica. Claro. Pero, por ejemplo, si se tienen, en cambio, proyectos, que algunas instituciones yo he visto que también lo hacen, se trabaja con proyectos más del tipo de los que hicimos, por ejemplo, el año pasado para tercero de bachillerato, o sea, con una temática y un producto final, al estilo de la pedagogía de Kilpatrick, por ejemplo, o sea, que habla de que el proyecto debe incluir la destreza. En ese caso, la finalidad del proyecto, el tema, el objetivo ya no es una cuestión de valores. Los valores se vuelven como ejes transversales. En ese caso, la finalidad del proyecto es descubrir algo, es resolver algún problema. Por ejemplo, había puesto el ejemplo, conocer las afectaciones del COVID-19 en tal lugar, en un recinto militar había puesto como ejemplo.
Y para eso utilizamos encuestas. Y la tabulación de encuestas viene, por ejemplo, conocimiento de estadística. Entonces ahí puedo trabajar estadística con los estudiantes en matemáticas. Entonces ahí el conocimiento matemático, la destreza matemática está directamente ligada al proyecto. ¿Es correcto? Sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendría que generar proyectos que me liguen todas las destrezas directamente a un producto, que sí se puede, pero que es muy complejo, demasiado. Es muy complejo. Eso es mucho más práctico cuando se tienen aulas pequeñas. Cuando somos docentes, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5, hasta 10 estudiantes por aula, en instituciones privadas, instituciones personalizadas, sí se puede. Y sí se lo hace. En instituciones fiscales, muy difícil. Yo creo que sí se podría, pero no recomendaría porque es demasiado largo. O sea, es demasiado largo querer generar un producto con muchos estudiantes y al mismo tiempo tratar de que las destrezas compaginen exactamente con los temas de desarrollo en el proyecto. Muy difícil realmente, muy difícil. Lo que yo recomendaría es trabajar, por eso desde el principio decía, lo que yo considero recomendable es trabajar obviamente los contenidos propios de la materia, los que nosotros como docentes desarrollamos en cada año, ya tenemos experiencia, bueno, para el que no tiene experiencia tendría que empezar a recolectar de dónde saca el contenido, pues del mismo libro de texto, puede ser del texto de Recursos 2 o de los textos que nosotros ofrecemos en Lea Más Editores. ¿Sí? De ahí sacamos los contenidos, ahí ya están escogidas las destrezas y con eso nos ayuda mucho. No tenemos que hacer todo desde ceros y ya es como decían los filósofos, no tendría sentido volver a investigar todo, podemos pararnos sobre los hombros de los grandes filósofos del pasado que ya hicieron mucho trabajo y nos facilitan nuestra vida. Nosotros podemos decir lo mismo sobre el trabajo que ya está hecho. Existen textos, existen planificaciones prefabricadas, existen maravillas sobre las que podemos basarnos para nosotros empezar a generar nuestro propio material. O en el caso de que tengamos ya experiencia, tenemos ya nuestro material acumulado. Entonces nosotros ahí vamos generando nuestro material y trabajamos, por ejemplo, el plano cartesiano, trabajamos la multiplicación, trabajamos la multiplicación decimal, transformación de decimales a fracciones. Me parece que esto es de la básica media. Entonces hacemos eso y lo trabajamos en actividades, lo hacemos, pero el eje rector del proyecto, el eje rector es, por ejemplo, el cuidado del ecosistema. Bien, entonces, ¿cómo yo hago? Tal vez creo o consigo problemas matemáticos que hagan suma de especies, resta de especies, de hábitats, de metros cuadrados del hábitat, se perdieron tantos metros cuadrados en la tala de un bosque, o sea, tratando de relacionar de algún modo el tema del proyecto, tratando de relacionar de algún modo el tema del proyecto, perdón, con el tema del proyecto con disculpen, se me fue la idea por esto, pero ya la retomo, relacionando el tema del proyecto con los contenidos que yo tengo que desarrollar. Eso es más práctico, ¿sí? Es más lógico, más sencillo, más coherente. Bueno, no digamos más coherente, porque lo otro también es muy coherente. Trabajar con un producto final también es coherente. Ambas formas son lógicas y coherentes. Yo escojo la segunda forma por ser más eficiente, bueno, no digamos más eficiente, más fácil. Facilitar el trabajo al docente. Claro, eso es lo importante también, ¿no? Tratar de reducir un poco la carga que sobre todo en las instituciones públicas ahora es enorme. Muy grande la carga del docente, principalmente en instituciones públicas. ¿Cómo motivar esto es sobre sobre este tipo de proyectos, por ejemplo, investigativos que requieren de resolver problemas? ¿Cómo motivar a la investigación si no existe cultura de la investigación? Obviamente, no existe cultura de la investigación. Muchas personas, por ejemplo, una de las críticas principales que se hace a centros educativos como Yachaitech o el ICAM es que los profesionales que salen de ahí salen con perfil de investigadores y al ser perfil investigativo no podrían conseguir una plaza de trabajo en un país que no desarrolla la investigación. Es una crítica bastante interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en esos casos tenemos dos posibles respuestas, sin tratar de entrar en lo político para nada, sino únicamente desarrollando un poquito la pregunta que me hacen. Podría ser la una, dejar de utilizar este tipo de instituciones, dejar de generar docentes o, perdón, profesionales, investigadores, porque no hay dónde colocarlos. O la segunda es tratar de generar la investigación, de invertir en investigación para que el país pueda avanzar. Obviamente yo me inclino hacia la segunda.
Existe mucha polémica política sobre esto y obviamente no es mi interés hablar de qué es lo mejor políticamente, ¿no? Solo lo pongo como ejemplo. Pongo como ejemplo la idea de inclinarnos por la segunda de esto de la cultura investigativa. La cultura investigativa no es algo que se desarrolle con una clase o con dos clases. Es algo que se desarrolla a través del tiempo, más que nada con el ejemplo, más que nada con la, cuando nosotros tomamos una idea y la reproducimos a diferentes niveles. Es una cuestión de tipo cultural. Sí, entonces mucha gente suele pensar que tal vez antes teníamos cierta cultura que ahora no tenemos. Yo personalmente pienso lo contrario. Pienso que estamos mucho mejor ahora, en la mayoría de aspectos. Obviamente las personas que suelen sostener que antes estábamos mejor tienen argumentaciones más de tipo ético, de tipo moral, que es muy respetable, pero que por ejemplo al nivel investigativo no tienen mucho peso. Porque por poner un ejemplo, digamos, si nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos 20 años, los años 90, en la ciudad de Quito uno se subía a los buses, tal vez muchos de ustedes recuerdan que en los buses, en la parte de arriba solía haber unos carteles que decían, sea culto, no arroje papeles en el bus, arrójelos por la ventana. Entonces, es una afirmación que al momento actual resulta muy extraña, muy graciosa, ¿no? Ser culto, arrojar los papeles por la ventana. Eso nos demuestra que la cultura en este sentido sí ha avanzado. En este momento, ¿a qué personas le va a ocurrir que ser culto es arrojar el papel por la ventana? Pues, creo que no habrá nadie que piense que eso sea cultura. Pero hace más de 20 años se lo pensaba. Y no solo que se lo pensaba, era lo común. Es una cuestión como de convencimiento común. Por lo que digo que el modo de mejorar este tipo, por ejemplo, la cultura investigativa, es generando cultura investigativa. Sí, generando cultura investigativa. Los docentes, ¿cómo podemos mejorar eso? Primero, nosotros mismos tenemos que entender la diferencia entre lo que es bueno, hablando en terminología de investigación, entre lo que es una investigación, un problema de investigación y un marco teórico. Muchos docentes suelen decir que no entienden para qué es tanta que les piden cuando se hacen tesis, se hacen artículos, les piden las normas, les piden esto, este otro, y por qué es importante eso. Eso es muy importante para generar la cultura investigativa. Nosotros, por ejemplo, solemos mandar a nuestros estudiantes, tal vez, digamos que enviamos a nuestros estudiantes una investigación. Les enviamos tal vez a investigar cuestiones sobre la independencia del Ecuador, sobre la batalla de Pichincha, por así decirlo. Entonces el estudiante va, existen muchos tipos de estudiantes, va a haber uno que tal vez investigó en varias fuentes, leyó en algunos libros, vio algún video y escribió con sus propias palabras todo lo que vio y dijo que chévere, esto qué bonito, me gustó y aprendió. Y tomó fuentes, tomó de un lado, tomó del otro y creó un trabajo de compilación de todo lo que aprendió con sus propias palabras muy bueno. Sí, hay muchos estudiantes que son así, que son investigativos, les gusta. Bien por él. Hay otros que en cambio tomaron una o dos fuentes y cortaron y pegaron información y crearon un transformer de información cortada y pegada. Eso ya no es tan bueno que digamos, ¿no? Hay otros que simplemente fueron a Wikipedia y cortaron todo y ni siquiera se molestaron en quitar las partes que dicen editar o los títulos o las líneas de los subtítulos o las descripciones de las imágenes y lo pegaron todo. Ni siquiera lo leyeron. Eso es pésimo, terrible. Y tal vez habrá el que no hizo nada. Hay de todo entre los estudiantes, ¿no? Entonces, el docente lo que diría es, el mejor estudiante es el que hizo el primer trabajo, él es el que hizo la mejor investigación. Pues señores, compañeros, compañeras, no. Eso que hizo el del primer trabajo todavía no es investigación. Lo que hizo el del primer trabajo, únicamente fue la recopilación de la información preexistente. Lo hizo con sus propias palabras, utilizó varios textos, varios videos, lo hizo muy bien, pero eso que hizo es recién un marco teórico. Toda la investigación que nosotros enseñamos en la secundaria y en muchos casos también en la universidad se reduce al marco teórico. Investígueme esto, investígueme este otro, temas que ya fueron investigados, que ya existen, que nosotros tenemos que ir y buscar algo y recopilar y decir en nuestras palabras algo que otra persona ya investigó. O sea, estoy haciendo un conocimiento, estoy generando un conocimiento que ya estaba para yo adquirir ese conocimiento.
Está muy bien, es muy lógico, pero eso es recién el marco teórico. Una investigación, en cambio, consiste en descubrir algo nuevo, diferente. Si nos vamos, por ejemplo, a los títulos de las investigaciones que les decía del tercero de bachillerato, por ejemplo, el título que yo puse, el ejemplo, era cómo afectó el COVID al recinto militar de tal lugar, de tal ciudad. Nadie lo sabe, no existe investigación al respecto porque es demasiado reciente. Entonces lo que hace el estudiante es descubrir algo que no existía, que no existe antes. Ahí está, eso es investigación. Nosotros como docentes, si queremos generar una cultura investigativa, tenemos que saber que eso es una investigación. Y tenemos que saber cómo investigar. En eso hay muchísimos problemas. La mayoría de nosotros no sabemos cómo investigar. Entonces, ¿cómo investigamos? A veces no sabemos, por ejemplo, qué es un objetivo, qué son variables. Las variables son obviamente lo que yo necesito para investigar. Supongamos que voy a hacer una investigación sencilla. Supongamos que yo voy a investigar cómo cocinar una olla de algo, una olla con algún alimento. Y supongamos también que no puedo simplemente ir y buscarlo porque nadie lo sabe. Digamos que es algo que nadie sabe. Porque si fuera algo que todos supieran, lo busco en internet, tal vez hago, pero en ese caso sigue siendo marco teórico, porque es recopilación de algo que alguien más sabe. Suponiendo que nadie lo sabe, pues bien, entonces tengo que yo descubrir. ¿Cómo descubro? En este caso sería con experimentación. Pongo, por ejemplo, la olla en la lumbre, la coloco un tiempo y voy anotando lo que pasa. Si le pongo tanto tiempo, tal vez se quema. Le pongo menos tiempo, tal vez queda crudo. Entonces voy moviendo el tiempo. Más tiempo se quema, menos tiempo crudo. Entonces yo lo que estoy moviendo es una variable independiente, porque yo la muevo a mi voluntad. Pero esta variable, el tiempo que yo le coloco, va a mover otra variable. A más tiempo, la cocción va a aumentar y se va a quemar. A menor tiempo, no va a haber cocción y va a quedar crudo. Entonces yo muevo la una y la otra se mueve, dependiendo de la primera. Entonces ahí tengo una variable dependiente y una independiente en experimentación. Es tan sencillo como eso. Obviamente en muchos centros académicos nos complican demasiado con estos conceptos, la operacionalización de variables, que son unas cosas, las variables, hay muchos tipos de variables, sí, y todo eso es importante y es necesario aprenderlo. Pero nosotros no podemos simplemente tratar de que eso, o sea, utilizar eso, lo de las variables, lo de los objetivos, formulación del problema, como temática investigativa en general. Eso debe ser parte de nuestras vidas. ¿Para qué? Para generar esta cultura investigativa. Para que los estudiantes obviamente quieran investigar. Eso es algo que tenemos nosotros que tener bien claro. Muchas de las preguntas son el material, sobre material, dónde consigo esto, dónde consigo este otro. Eso ya son cuestiones demasiado puntuales. Conseguir, por ejemplo, material específico de educación cultural y artística para el tercero de básica. Bueno, sitios hay. Podría poner yo los sitios en general donde se puede buscar, pero también el interés mío es, por ejemplo, que se trabaje con nuestro material. Nosotros tenemos textos de educación cultural y artística, textos de desarrollo integral humano, textos de educación física, textos de ortografía y caligrafía, textos de todo tipo de materias especiales más que nada. Trabajamos también con textos de materias básicas, textos de matemáticas, de física, de todo tipo, para las personas que lo requieran. Entonces muchas preguntas también que me hacen tienen que ver con dónde se consiguen esas cosas, o sea, ya los textos de nosotros. Nosotros lo que yo suelo hacer es colocar los catálogos, las direcciones en los grupos. ¿Sí? También los sé colocar aquí mismo en el mismo Facebook, entonces es un poco difícil mandar personalizadamente, o sea, como hay muchísimas preguntas, mandar personalizadamente a ver al uno, al otro, al otro. No me prometería eso. Tal vez a las personas, por ejemplo, que me suelen preguntar por el WhatsApp, sí les suelo ayudar. A veces no, mil disculpas a las personas que no he podido contestarles, pero se les suele ayudar en lo que es posible, en lo que se puede, ¿no? En cuestiones de los formatos, las planificaciones, las fichas, como dije, ayer no alcancé a subir, hoy día voy a subir algunas al grupo de WhatsApp y al grupo de Telegram. En el grupo de WhatsApp, por ejemplo, muchas personas me están escribiendo, me dicen que
no pueden conectarse ahí para hacer los pedidos exactos. No, es que los grupos que yo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp es diseñado solo para que desde acá, desde la editorial, se pueda enviar mensajes, no para responder. ¿Por qué? Por evitar el spam más que nada, porque tenemos una base de datos bastante grande. Entonces, por evitar el spam es que no se permite comentar en los grupos. En el grupo de Telegram sí. ¿Por qué? Porque sí nos interesa también tener un grupo en el que se pueda hacer diálogos, ¿no? Pero en los de WhatsApp no. Ahora, si alguien quiere directamente, puede conectarse conmigo. En los grupos de WhatsApp estoy yo como administrador. El número que está como administrador, simplemente escriben, llaman o dicen cualquier cosa a ese número. Bueno, más que nada escribir, porque las llamadas de voz también son es un poco difícil contestarlas, ¿no? Eso. Ahí me piden también las certificaciones. Como había dicho, ¿no? Se hacen certificaciones de estos seminarios. Nosotros ofrecemos eso a los docentes que requieran, porque obviamente eh, lo que estamos haciendo aquí es contestando dudas, ayudando a los docentes y que tengan un respaldo de esto que se hizo es algo bastante útil, bastante bueno. Por un lado, lo que siempre aclaro es que son certificaciones de LEAMAS de editores avaladas por nosotros, por los expertos de LEAMAS de editores, personas, pedagogos, editores, escritores, personas que tenemos mucha experiencia a nivel secundario, universitario, pero lo que sí aclaro siempre es que no son avaladas por el ministerio. Es más, yo también vi que en en los comentarios, bueno, hay algún grupo, algún no sé qué sea, un usuario que contesta ofreciendo servicios, ofreciendo venta de planificaciones, venta de certificados. No, ese no soy yo. No, no. Yo no contesto en los comentarios, precisamente por eso, para evitar problemas. Entonces, la persona que haga eso, tal vez sea su requerimiento, está aprovechándose de esta emisión para promocionar sus cosas. Bueno, no me parece algo malo, ¿no? No quisiera también, pero sí quiero aclarar que eso no somos de aquí de Leamas Editores, no somos nosotros los que ofrecemos eso. ¿Cómo ofrecemos nosotros eso? Lo ofrecemos así personalizadamente, lo ofrecemos a través de nuestros promotores que están en todo el país, muchos de ustedes los conocen también, y ellos son los que hacen llegar el material. Si quieren el material se pueden comunicar por interno, puede ser aquí, por el Facebook mismo, el Messenger, puede ser por el WhatsApp, por los grupos directamente, bueno, no por los grupos, sino al administrador del grupo, al número que tengo yo como administrador de los grupos. Las certificaciones, como les decía, no tienen respaldo ministerial porque ninguna entidad privada puede dar respaldo ministerial a una capacitación de tipo privado. No es posible. Ninguna institución puede hacer eso. Si alguien le dice le vendemos certificados avalados por el ministerio, no puede. Podría hacerlo siempre y cuando sea una capacitación organizada por el ministerio. Pero si no, no. Entonces nosotros obviamente ofrecemos y nuestros certificados tienen un valor muy bajo, claro. Es nuestro modo de financiarnos también, de financiar estas cuestiones. Entonces, como son certificaciones de emisión abierta, fíjense, es una emisión abierta. ¿Sí? Es decir, es para la persona que tal vez alguien está en el Facebook y se quedó viendo esta emisión. No es solo para las personas de los grupos. Es decir, para nosotros es muy difícil llevar el registro de quienes están aquí observando o de quienes no. Por un lado, ¿cómo resolvemos eso? Si alguien quiere participar y no alcanzó, van a estar los videos en el YouTube y van a ser subidos igual para que las personas puedan verlos. ¿Y cómo certificamos que en realidad estuvieron aquí? Con los cuestionarios. Entonces nosotros mandamos a los grupos igual los cuestionarios de refuerzo. La persona que requiera una certificación tiene que llenar esos cuestionarios que certifican que estuvo presente en estas emisiones y comunicarse igual directamente por interno. Puede ser por Messenger, por WhatsApp o por Telegram, pero por interno, no por los grupos, con mi persona. Y ahí se cuadra todo lo demás, ¿no? Eso en cuestión de certificaciones, de ayuda, de capacitaciones, de planificaciones, de cualquier cosa que se requiera. Bien, me piden también el catálogo de los textos, ya lo he subido, lo voy a volver a subir en los grupos, igual acá también en el perfil de Facebook también lo voy a subir. Para asignatura de inglés, lo que tenemos en Leamas de Editores es literatura para asignatura de inglés. Trabajamos con textos de inglés de trabajo, así de materia. Lamentablemente todavía no.
precisamente porque, como dije, como nosotros somos una editorial que se dedica casi, bueno, se dedicaba hasta hace un tiempo exclusivamente a la lectura, y esto del material didáctico es algo que es un terreno que hemos estado abriendo desde hace algunos años. Entonces, es por eso también que, como dije, todavía los textos de materias básicas no es algo que todavía tengamos bajo el sello de LeaMás, sino que trabajamos con algunas personas para ofrecer estos textos de materias básicas. Pero, o sea, sí los ofrecemos. Sí. Más preguntas también sobre lo que tiene que ver con la elaboración de la ficha. Aquí me preguntan, por ejemplo, ¿es necesario la ficha semanal y ficha mensual? Entonces vuelvo a repetir, eso no es que es algo que yo pueda decir exactamente lo que sea necesario, porque el ministerio no dice qué es lo que se tiene que hacer, sino que solo sugiere, ¿sí? Entonces yo había dicho también, lo repito, que en algunas instituciones les dicen trabaje como el ministerio dice, haga las planificaciones como dice el ministerio. El ministerio no dice, primero, sugiere. Entonces vamos a ver, ¿cómo sugiere el ministerio? El ministerio lo que sugiere es tener obviamente primero un PCA, siempre es necesario un PCA, luego una planificación mensual, una planificación que tenga que ver con el proyecto, y una ficha de trabajo semanal, donde estén las actividades concretas que sean enviadas al estudiante. Eso es lo mínimo. ¿Se puede trabajar con PUD? Claro. ¿Se puede trabajar con planificación semanal? Claro. Pero siempre la idea mía es proponer, sugerir al docente que trabaje como quien dice, que tenga el material mínimo para que no nos llenemos tampoco de papeleo, ¿no? O sea, sería de más también pretender trabajar al mismo tiempo con un PUD y con una planificación semanal. No, pues, o sea, una planificación semanal sería útil si no tuviera las fichas. Digamos en educación presencial. Ya, porque en la educación presencial estamos nosotros ahí presentes con el estudiante. No necesitaría ahí las fichas. ¿Por qué? Porque el material didáctico lo tiene ahí el estudiante. O lo tenemos nosotros y nosotros le damos al estudiante tenga su material didáctico. O lo tiene ahí o lo lleva el estudiante. Este día me toca tal materia, llevo este material. Entonces la ficha es algo necesario ahora en el contexto actual de la educación del plan Aprendamos Juntos en Casa. Es importantísimo. Pero eso hace que la planificación semanal sea, desde mi punto de vista, innecesaria. Claro, mucho papeleo, ya tengo la ficha. Pero sí necesito, obviamente, una planificación. Uy, se me movió esto. Te necesito de ley una planificación del proyecto para el mes. Claro, para saber organizar todo lo que se hace en las temáticas del mes, del proyecto. Y necesito un PCA para organizar en general, a nivel macro. Claro, eso sí me parece. Entonces yo creo que lo mínimo necesario serían estas tres cosas. El PCA, el plan del proyecto mensual y la ficha semanal. Lo que yo sugiero. Hay instituciones que trabajan con otras, con más documentos, con más fichas. Bien, tendrán sus razones. Tal vez las necesitan por alguna circunstancia particular. Perfecto. Pero si pueden reducir el material que se trabaja a estas tres, yo creo que sería lo ideal. Las autoridades educativas exigen que apliquemos esas fichas pedagógicas. Supongo que se refiere a las fichas pedagógicas que envía el ministerio. Bueno, tampoco es mi interés que decir al docente vaya y discuta con la autoridad. No, ese es el interés mío. No es lo que yo propongo. Pero yo, por ejemplo, yo apelo a la lógica, a la coherencia, ¿no? O sea, no estoy apelando a que una persona vaya y reclame. No, pero sí estoy apelando a que obviamente se expresen razones lógicas. ¿Qué es lo que yo he venido diciendo hasta acá? Lo que he venido diciendo es que si yo tomo esa ficha en segundo, tercero y cuarto, así que elemental, sí, podría trabajar con esa ficha. ¿Por qué? Porque hay una ficha separada para cada uno de esos años. Pues, tiene sentido. Digo, bueno, inclusive me ayuda, gracias, diría yo, porque me dan el material. Pero aún así, en algunos casos les va a hacer muy poco. Sí,
Tal vez necesiten planificar algunas cosas más, que es lo que yo decía ayer. En ese caso podría mandar esa ficha y tal vez mandar una hoja extra con actividades extra para reforzar o de temas diferentes que también se requiere que sean vistos. O también decía que se puede tomar la misma ficha para evitar confusión y aumentar dentro de la misma ficha en un programa que se llama el log PDF que está en internet y en el que puedo yo aumentar cosas de la ficha. Yo sugería eso. Sí, puedo hacer eso. En segundo, tercer y cuarto. Entonces ahí, si la autoridad me dice que trabaje con las fichas pedagógicas, bien, lo hago. En quinto, sexto y séptimo, octavo, noveno y décimo, y en bachillerato, en la media, en la superior y en el bachillerato, ya es la cosa diferente, porque ahí por lo pronto, no tengo conocimiento si después vaya a cambiar, pero por lo pronto se está enviando una ficha para todo el subnivel. Ahora, la persona que me dice, que me manda esta pregunta, que dice que las autoridades educativas, supongo de su institución, le están exigiendo que trabaje con la ficha pedagógica. Bien, yo quisiera preguntarle también, o sea, aclarar una cosa. A ver, ¿cómo es su institución? En su institución hay cero conectividad. Estamos hablando de estudiantes, por ejemplo, de la básica, media, superior y bachillerato, digamos, de la superior, de octavo, noveno y décimo, que no tienen ningún tipo de conectividad y con los que es imposible conectarse para desarrollar temáticas. Entonces sí me parece que tienen que trabajar con la ficha pedagógica. ¿Por qué? Porque el docente no puede conectarse con el estudiante, tiene cero conectividad. Entonces, ¿cómo hace el estudiante para poder saber qué trabajar? El docente hace llegar al estudiante de algún modo, tal vez, no sé, de algún modo tendrá que hacer llegar a los estudiantes la ficha, que se la bajen o tal vez hacerles llegar de manera presencial en algunos casos, ir a dejarles en la puerta de la casa. Y el estudiante, ¿cómo sabe cómo que trabajar en la ficha? Con los programas radiales y televisivos. En radio y televisión hay horarios en los que se trabaja tal o cual ficha. Esta ficha se suele decirse, a ver, este programa del Ministerio de Educación vamos a trabajar ahora la ficha correspondiente al quinto, sexto y séptimo de básica. Y empiezan a desarrollar los temas, hacen lecturas, hacen explicaciones en la radio y en la televisión. Entonces el estudiante tendrá que saber cuándo conectarse y cuándo trabajar. En esos casos de conexión nula, yo diría sí, trabajen exclusivamente con la ficha. Si en una institución en la que se trabaja, en la que tienen otro tipo de conectividad, en la que sí se conectan los estudiantes, se les dice que trabajen exclusivamente con la ficha, ahí es lo que yo les digo, no es mi interés decirles que tengan que reclamar ni oponerse a la autoridad, pero sí tratar de dialogar sobre el hecho de que la ficha en sí no es suficiente. Esa ficha es suficiente, bueno, no es suficiente tampoco para las personas que no tienen conectividad. Es como quien dice tratar de resolver de la mejor manera, o sea, de una manera comprensible un gran problema. O no creemos, tampoco es que yo creo que los estudiantes con cero conectividad que trabajan con la ficha, pues obviamente esos estudiantes van a ir atrasados en las temáticas. No se puede hacer más, no se puede hacer más, van a ir atrasados. Y por eso es que también supongo que, como dije, en las noticias contaron que las instituciones están en Imbabura, una institución ya había regresado a clases. Y ahí entrevistaban a los docentes y decían es que aquí no tenemos conectividad absoluta, nada. Entonces tal vez yo les preguntaría, ¿y por qué no trabajan con las fichas? Y el docente obviamente contestaría con toda la razón, porque esas fichas hacen que los estudiantes se atrasen, son demasiado básicas. Sí, hablando de quinto, sexto y séptimo. Y de la superior y del bachillerato. Tal vez en segundo, tercero y cuarto tal vez sean un poco más útiles, pero en el resto ya no. Entonces, en esos casos, digamos, no tienen conexión para nada, la institución optó por volver a la educación presencial con todos los riesgos que ello conlleva. Ese es un gran problema que estamos viviendo, ¿no? Pero en instituciones que tienen conectividad, tampoco tiene sentido que se trabaje exclusivamente con esta ficha. ¿Qué es lo que yo sugiero? A ver, ¿cómo había sugerido? PCA, plan de proyecto y ficha semanal. Entonces en el PCA se colocan los proyectos con los contenidos en general. En el plan de proyecto se colocan los contenidos, o sea, se colocan los contenidos del currículo priorizado. Por ejemplo, el cuadro 1 del currículo priorizado corresponde al proyecto 1. El cuadro 2 corresponde al proyecto 2. Entonces ya lo que llegue el proyecto 3, el cuadro 3 corresponde al proyecto 3. Ahí en ese cuadro 3 yo encuentro ahí los contenidos, las destrezas y los indicadores. Con eso hago mi plan de proyecto.
Y luego voy a la ficha semanal. ¿Y qué coloco en la ficha semanal? Primero, las actividades de la ficha del gobierno, las coloco ahí, claro, puedo utilizarlas, me sirven, son útiles, pero aumento obviamente los contenidos que están establecidos en mi plan de proyecto y en mi PCA. Y aumento también las actividades de esos contenidos. ¿De dónde consigo esas actividades? Pueden ser actividades de los mismos textos de trabajo. Si nosotros tenemos la oportunidad de adquirir textos de trabajo impresos para que el estudiante trabaje desde casa, qué mejor. Esas actividades del texto de trabajo puedo hacerles trabajar a los estudiantes. Si no puedo, en ese caso podría buscar en internet, a veces nosotros como docentes mismos tenemos una base de datos grandes de material. Puedo adquirir material e ir completando mi ficha semanal con el material extra, no exclusivamente con la ficha. Entonces, si por ejemplo, como dice aquí, la autoridad educativa le exige que trabaje con la ficha, perfecto. Tomo la ficha, saco los contenidos, los coloco y aumento contenidos correspondientes a la temática propia del año. No creo realmente que venga una autoridad y le diga, no, trabaja exclusivamente con la ficha. No, no sería lógico. Y si alguien está haciendo, no sé, de algún modo tenemos que hacerle ver lo ilógico de esa petición.